Hola Géminis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Géminis, con este 4 de espadas, se ve que muchos de ustedes están planificando qué es lo que van a hacer. Esto no es un descanso, como que hayan tomado un break o que estén simplemente descansando, no para nada. Aquí puede ser que ustedes no estén actuando todavía, que no estén tomando la iniciativa en algo, están pensando, están meditando, pero simplemente están planificando qué es lo que van a hacer. Puede ser que delante de ustedes existan varias oportunidades, opciones o propuestas, y ustedes acá estén meditando cuál es la mejor opción. Acá hay confusiones, aquí hay varias opciones, aquí hay indecisión porque hay múltiples vías quizás de ingresos, múltiples vías financieras, pero están poco claras. Aquí hay cosas que no han salido completamente a la luz. Aquí no tienes la información de todo, deberías estar echándote hacia atrás y mirando el panorama completo para escoger la mejor opción para ustedes. El As de Espadas sí me está indicando de que aquí va a haber algo que va a permitirte que esto se aclare. Aquí hay algo que va a estar cortando con esta nebulosa que existe, con esta falta de información. Porque el As de Espadas me está indicando también de que aquí hay éxito, triunfo, logros, de que las cosas se aclaran y se resuelven. Aquí vas a saber cuál es la opción que vas a tener que tomar, cuál es la mejor opción a tomar. Si ustedes todavía no están en este periodo de pausa, de descanso o de meditación y ya tienen estas propuestas delante, pues nada, señores, mediten un poco, traten de aislarse quizás del ruido exterior para que puedan ver estas opciones con mayor claridad. Definitivamente vas a tener la energía de la claridad mental para poder tomar una buena opción, para poder eliminar estas dudas, estos conflictos que existen, pero definitivamente ustedes acá tienen que tomar esta estrategia de tomarse un break para analizar las cosas si es que ya no lo están haciendo. Vamos ahora con las cartas que me acompañan al Rey de espadas. Uy, y salió esta carta aquí sin que la sacara. El Rey de espadas, por su parte, me está indicando exactamente lo mismo que esta carta del As de espadas. El As de espadas decía que aquí algo se aclara, algo se resuelve, que obtienen lo que tú querías. Y efectivamente el Rey de espadas está diciendo de que hay un asunto que necesita solución y va a estar solucionándose. El Rey de espadas indica también que vas a tener muchísima claridad mental. Señores, eso también podría tener que ver con algún contrato que ustedes estarían firmando en los próximos días, alguna oferta que viniera. Puede ser que esto sea una sola oferta o sean varias ofertas, y estas cartas te están pidiendo que lo medites, que lo analices, que lo revises, que lo valores. Aquí hay algo que sí definitivamente es algo muy importante para ustedes. No es simplemente una duda sobre algo, no, aquí es algo un poco más grande. Esto puede tener que ver con la carrera que vas a estudiar, con algo que quieren estudiar. Esto puede tener que ver con un nuevo empleo que te podría estar cambiando la vida literalmente, o con algo en tu empleo que podrías estar firmando. También podría tener que ver con algún tipo de negocio o con tu negocio, algo relacionado con documentos dentro de tu empresa, dentro de tu negocio, que ustedes podrían tener que estar firmando, algo que definitivamente se va a estar aclarando, pero ustedes tienen que tener muchísima seguridad a la hora de firmar. Aquí no parece que exista ningún tipo de engaño ni nada por el estilo, simplemente que hay una oferta o hay cuestiones que no tienen toda la información. Entonces, por supuesto, como siempre les digo, cuando me sale una carta parecida a estas de contratos, revisen bien absolutamente todo, van a tener la claridad mental para hacerlo, no se van a dejar guiar por las emociones. Esto es muy importante a la hora de firmar contratos, a la hora de firmar algún tipo de acuerdo en un negocio. No se dejen guiar por las emociones, y el Rey de espadas corta con todo tipo de emociones que exista acá. Esto puede referirse a que si es una venta de un producto o prestar un servicio con algún cliente, y quizás el cliente te quiera pagar menos, aquí tú vas a tener la claridad mental para decirle no, yo eso no es lo que cobro, yo cobro tanto y me pagas eso, o lamentablemente no te presto el servicio, no te vendo el producto, ¿ok? Esto es una cuestión de estas. Aquí hay un negocio, hay un tratado que ustedes van a tener que estar firmando y van a tener que tener su agilidad mental a 1000 para poder hacerlo bien. El Rey de Oros indica que gracias a esto ustedes van a estar adquiriendo muchísima
estabilidad económica. Aquí me habla de estabilidad económica, de seguridad financiera. El Rey de Oros me indica que van a tener éxito en lo económico y que les va esto a brindar una estabilidad. Si logran aclarar esta situación, si aclaran todo, si deciden por la opción correcta, esto los va a estar llevando a una situación financiera espectacular, ¿ok? Y el carro, por supuesto, el carro indica de que acá ustedes van a tener éxitos, logros y triunfos que ya, señores, vienen diciéndomelo todas estas cartas. El as de espadas que corta con cualquier duda. El rey de oros que me habla también de éxito. El rey de espadas que está diciendo que tienes claridad mental, que vas a estar actuando con lógica. Y viene el carro y me dice precisamente lo mismo. Confirma éxito, confirma que quizás si tenías deudas económicas las vas a estar pagando. El carro me indica que no solamente que vas a avanzar, que vas a lograr tus objetivos. También el carro está diciendo que cualquier obstáculo que esté en el camino va a ser eliminado, lo van a quitar, va a irse. Así que, señores, definitivamente aquí con esta carta del carro es una carta espectacular. Y también que esto se va a estar moviendo a mucha velocidad. Aquí van a estar viendo los resultados, pero de forma rápida, de forma acelerada. Vamos ahora, bueno, y también sale acá la reina de espadas para ustedes. Salió y no me había dado cuenta de que al final estaba la reina de espadas. Con estas dos cartas, Géminis, del 5 de bastos con el 8 de copas, definitivamente ustedes se van a estar alejando de una situación conflictiva, de una situación donde podría haber una gran cantidad de competidores, donde las personas podrían estar compitiendo por el mismo puesto de trabajo, por el mismo cliente o por el mismo servicio que podrían estar prestando, por el mismo proveedor quizás. Aquí hay un ambiente bastante competitivo. También esto puede referirse a un ambiente donde existan chismes, donde existan problemas laborales o un negocio bastante conflictivo. Pero definitivamente con este 8 de copas me están indicando de que ustedes se van a estar marchando de esta situación, se van a estar alejando. Y precisamente por eso me aparecía acá el rey de espadas. Ahora entiendo por qué me aparecía el rey de espadas y la reina de espadas aquí. ¿Por qué? Porque este 8 de copas, señores, me está diciendo de que ustedes se van a estar alejando de esta situación, que a pesar de que es conflictiva, a pesar de que es competitiva, a ustedes esto por supuesto les va a estar doliendo. Aquí las emociones por supuesto las van a estar sintiendo. Sea un empleo, porque aquí hay personas que ya tú conoces, personas que son buenas. Quizás tu jefe te trataba espectacularmente bien o es algún negocio, una inversión en que invertiste mucho tiempo, pero definitivamente ustedes optan, deciden marcharse. Esto puede ser también un negocio familiar que ustedes abandonan, que ustedes dicen, ok, hay peleas familiares, ya yo no aguanto más esta situación y simplemente me voy a estar marchando. Y la reina de espadas, te digo que aparece acá porque ustedes no van a dejar que las emociones nublen esta decisión que van a tener que tomar. Y por eso también me salía el rey de espadas. Aquí esta energía indica que no se deben dejar guiar por las emociones. Lamentablemente hay muchas veces que las personas se quedan en una situación conflictiva como un 5 de bastos simplemente por que quizás tienen miedo de salir de su zona de confort. Una de las razones fundamentales por las cuales las personas no se alejan no es exactamente por el sentimiento de pérdida, sino por el sentimiento de miedo, de que viene después. Pero ustedes, esas emociones aquí con la reina de espadas se van a estar cortando. La reina de espadas indica que van a estar actuando con muchísima lógica, con muchísima agilidad mental y que las emociones no van a permitir que los controlen. Así que aquí hay una situación donde ustedes van a estar pensando, van a estar meditando, van a estar mirando qué es lo que van a hacer porque hay cosas que están confusas, pero en definitiva algo corta con esta confusión y algo corta y ustedes toman una decisión. El rey de espadas pues está indicando que aquí todo se soluciona. Esto es un conflicto importante en la vida de muchos de ustedes. No es algo ligero, no es algo pasajero, es algo bastante importante, algo trascendental que va a poderles cambiar la vida. Y definitivamente la reina de espadas te dice que van a poder tomar la decisión correcta que ustedes tienen aquí, por supuesto las de ganar, ¿ok? Vamos a ver, Géminis, con este oráculo de Keeper, alguna información que no haya salido en la lectura, ¿ok? Pues para allá.
sueños hechos realidad. Géminis, aquí te salen precisamente en la carta de los sueños cumplidos. Así que definitivamente aquí hay algo que ustedes quieren mucho y se les va a estar dando. Aquí hay un sueño que se les va a cumplir, que se les va a hacer realidad. Vamos ahora con un mensaje de este oráculo de los ángeles para ustedes. Y sale nuevos comienzos, precisamente nuevos comienzos que tienen muchísimo que ver con esta ida, con este alejamiento que van a tener con el 8 de copas. Viene algo nuevo, viene un comienzo nuevo para ustedes. Te dicen, estate listo para comenzar un nuevo capítulo en tu vida. Estate abierto o abierta a conocer nuevas personas. Y señores, déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura con el carro, por supuesto. Bueno, a ver, aquí hay muchísimas cosas. Aquí están mis sueños siempre se hacen realidad. Aquí puede haber, yo siempre actúo con claridad mental, las cosas siempre se me resuelven. Pero definitivamente tenemos la carta del carro. Y por supuesto, vamos con la frase para que me lo digan en los comentarios. Yo siempre alcanzo mi éxito, mi triunfo y mi victoria. Yo siempre alcanzo mi éxito, mi triunfo y mi victoria. Y nos vemos, Géminis, en el próximo video. Hasta la próxima.